Había comentado que Fonatur nos había mandado un video de la escala náutica que no pudimos ver ayer porque se alargó Entonces veremos primero, si quieren, por favor, el video y después hablamos preguntas, respuestas. Entonces, que venga el video, por favor. El proyecto Mar de Cortés es el primer desarrollo turístico regional sustentable en la historia del país y tiene como visión hacer del turismo el eje de la reconversión de las actividades económicas de la región del Mar de Cortés. Generar nuevas oportunidades de empleo y desarrollo para su población. Mejorar la calidad de vida en las localidades seleccionadas. Conservar el ecosistema. Y hacer del Mar de Cortés el nuevo ícono del turismo en México. La región del Mar de Cortés comprende las aguas litorales del Océano Pacífico, el Golfo de California, los estados de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa, Sonora, las Barrancas del Cobre en Chihuahua, Vallarta, Nayarit y Jalisco, y más de 900 islas. El principio rector del proyecto es desarrollar para conservar. Esto significa que las inversiones que se promueven hagan posible la convivencia con el entorno, el mantenimiento y restauración de los recursos naturales, distribuir la derrama económica del turismo en todo el territorio de la región y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Para promover la región, se emplea un emblema que unifica las expectativas colectivas en una imagen que muestra la diversidad de los 5 estados a través de un identificador visual, integrador y aglutinador de intereses, que reconoce el factor ambiental incorporando valores como dinamismo, libertad, diversidad y la idea de un destino en formación. Logotipo. El ave con las alas extendidas evoca los valores del proyecto, ya que simboliza el vuelo hacia lo exótico y salvaje de un territorio mítico y antiguo, donde la naturaleza, la biodiversidad, es el gran argumento temático, el gran pretexto para el viaje. El ave también apoya la idea del lanzamiento de un nuevo destino turístico al mercado y simboliza perfectamente el concepto de proyecto común para 5 estados. Todos viajamos en la misma nave con un horizonte único. Los colores del ave representan la realidad del territorio geográfico. 2 tierras, continental y peninsular, con muchas diferencias entre ellas, unidas por un gran mar e influidas por el océano. La mezcla de estos elementos, las tierras y los mares, sugieren 2 realidades diversas, necesarias y dependientes entre sí en perfecto equilibrio. Para alcanzar sus objetivos, el proyecto se lleva a cabo mediante 3 programas. El primero de ellos, Regiones Turísticas Integrales, actúa sobre el producto turístico. El segundo, Escalas Náuticas Inglar, lo hace sobre el segmento náutico seleccionado como detonador de la actividad turística en la región. Y el tercero, Localidades de la Costa, actúa sobre el entorno urbano. El programa de Regiones Turísticas Integrales tiene como finalidad reducir la pobreza y los desequilibrios regionales, brindando nuevas oportunidades de trabajo y desarrollo para la población en todo el territorio de la región y no solo en la franja costera. Para ello, se propone reordenar e impulsar la actividad turística mediante la integración en rutas y circuitos ecoturísticos de mar y tierra, la oferta de atractivos naturales y culturales, nuevos productos y una amplia gama de servicios al alcance del turismo nacional e internacional mediante su planeación, promoción y desarrollo con la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas locales, las comunidades y los pueblos indígenas. En el trazado de las rutas y circuitos se persigue el objetivo de complementar los recursos turísticos de los distintos estados buscando, además de su conectividad vertical interna, el encadenamiento horizontal entre ellos, de tal manera que en las rutas se integren los atractivos que ofrecen el Océano Pacífico y la península de Baja California con los del Golfo y los de las tierras continentales. Las regiones abarcan el territorio completo de las 5 entidades. Región 1, Alto Golfo de California. Región 2, El Vizcaíno, Loreto, Barrancas del Cobre. Región 3,
Los Cabos, Vallarta. Mediante este programa se lleva a cabo la señalización de las rutas con la marca distintiva Mar de Cortés, la capacitación de prestadores de servicios turísticos y la promoción de la región. El segundo programa, Escalas Náuticas Singlar, tiene como propósito atender los requerimientos del segmento turístico seleccionado como detonador, el turismo náutico, mediante el desarrollo y operación de una red de escalas náuticas a lo largo de los litorales del Pacífico y del Golfo de California. Las escalas náuticas constituyen las puertas de entrada a las regiones turísticas integrales. Son centros de intercambio de servicios con instalaciones de bajo impacto, donde se prestan los servicios básicos a la navegación y se facilitarán las gestiones de internación de turistas, embarcaciones, equipos y su tránsito por la región. La red constará de 28 escalas. Además, el programa incluye el desarrollo y operación de un puente terrestre para el traslado de embarcaciones entre el Océano Pacífico y el Golfo de California en la parte media de la península y de 3 rutas de transbordadores turísticos. 15 de las escalas ya existen. 4 son marinas que ya se encuentran en operación y 11 son puertos a rehabilitar y o complementar. Las 13 restantes serán nuevas y 5 de ellas móviles. El puente terrestre tiene como finalidad evitar la circunnavegación de la península para llegar a una de las zonas de mayor interés para los navegantes, las grandes islas del Golfo. El servicio de traslado consiste en izar la embarcación con una grúa especial. La embarcación se deposita en una plataforma o cama baja que cuenta con brazos mecánicos que la sujetan. La plataforma es arrastrada por un tractocamión. En la escala náutica de destino se realiza la operación inversa. El tiempo total estimado para la maniobra de izado, traslado y botado es de 3 a 4 horas. El programa de localidades de la costa tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de la población en las comunidades consideradas para las escalas náuticas mediante la puesta en valor de los poblados, la atención del crecimiento, resultado del proyecto Mar de Cortés y su transformación en un atractivo turístico y para la inversión. En este programa, Fonatur participa con los estados, municipios y comunidades en la regularización de la tenencia de la tierra, el mejoramiento de la imagen urbana y de los servicios básicos y, en particular, asume el compromiso de urbanizar y comercializar las reservas territoriales para el crecimiento, poniéndolas al alcance de la población. Con estas medidas, se preparan las localidades para recibir al turismo nacional e internacional y nuevas inversiones que generen empleos y derrama económica para sus habitantes. La prioridad del programa está centrada en las 22 localidades consideradas rurales, esto es, que cuentan con menos de 15,000 habitantes. El 14 de julio de 2005, la UNESCO inscribió las islas y áreas protegidas del Golfo de California en el listado de sitios de Patrimonio Mundial Natural. La incorporación de las islas implica el reconocimiento de su relevancia ambiental y del trabajo que desarrolla México en la conservación de sus recursos naturales. La inscripción es una gran responsabilidad para el país. No le impone nuevas restricciones y respeta los usos productivos sustentables autorizados en las áreas protegidas del Mar de Cortés, incluida la pesca. Bueno, este era lo que había preparado Fonatur, que no pudimos ver ayer. Entonces, hoy la agenda del señor presidente para el día de hoy. El señor presidente tiene una entrevista telefónica con un medio del estado de Morelos hoy para platicar del viaje que hizo hace 2 días, que no había podido conectarse por razones de tiempo. Hoy está en la 8ª Feria Nacional de las Empresas Sociales en Expo Fonaes, en el Palacio de los Deportes. Luego el señor presidente tiene una entrevista telefónica con un medio del estado de Baja California, luego con un medio de Baja California Sur,
Luego el señor presidente tiene un acuerdo con Ramón Muñoz, luego un tiempo para revisión de asuntos y inicia su gira por la República Dominicana. Arriba a República Dominicana a las 18:50 hora local de la Dominicana, es una hora más allá que en nuestra hora del centro de México. Luego tiene una cena que el presidente de la República Dominicana, el presidente Leonel Fernández, da a los jefes de Estado y de Gobierno que estarán en esa reunión. Es en la provincia de La Romana, que es una de las zonas de mayor importancia turística de la Dominicana. Y luego, el día siguiente, la agenda del señor presidente, en el marco de la cumbre, tiene una entrevista con la cadena de televisión Telemundo y también con la cadena de televisión Univisión. Los temas centrales de las dos entrevistas serán, obviamente, la importancia de la integración energética y también el tema migratorio. O sea, el señor presidente, en el marco de el respeto absoluto a la soberanía norteamericana, pero seguirá insistiendo en la importancia y en la necesidad de llegar a un acuerdo migratorio, ahora que está a punto de instalarse la Comisión Bicameral de los Estados Unidos para conciliar la ley que ha aprobado los congresistas y el Senado y definitivamente tener una sola ley ya. Luego, una entrevista con una agencia internacional, el lanzamiento de este programa, luego la ceremonia de inauguración de la segunda cumbre, el inicio de los trabajos y la reunión de jefes de Estado y las comitivas. Les recuerdo que hoy es todo el día hoy es los trabajos ministeriales, o sea, secretarios de Relaciones y de Energía, y ayer fue la reunión de los equipos técnicos en el caso de México el equipo técnico lo encabeza el subsecretario Héctor Moreira. Hoy las negociaciones las encabeza el secretario Fernando Canales y mañana será pues la de jefes de Estados ya sobre la preparación que han hecho estos dos equipos en 2 días de trabajo. Luego hay la firma conjunta de la declaración y luego una conferencia de prensa conjunta de los jefes de Estado a la prensa. Y hay una fotografía oficial y después un almuerzo que da el presidente de la Dominicana y luego el regreso a la Ciudad de México y la llegada está programada a las 19:25 hora del centro de México. Esa sería la agenda de hoy y la agenda del día de mañana. Y hoy quisiera plantear nada más este evento de hoy. FONAES ha invertido de 2001 a 2006 5.139 millones de pesos para apoyar a 22,000 empresas. Y esta Expo en particular participan 800 productores, 40% de las empresas financiadas de FONAES están a la cabeza de una mujer, asisten más de 13,000 socios y las principales cadenas comercializadoras del país. Los productos de la exposición son más de 10,000 y la superficie de la exposición es de 25,000 metros cuadrados. La inversión programada para este año, a los 5,000 millones que ya están planteados, es de 1.400 millones de pesos más. Esa sería la información de esta. Y si quieren pasamos, antes de las preguntas, por favor, quisiera solo plantear un tema de manera particular. Y para la Presidencia de la República de enorme interés y creo que para el conjunto del Estado mexicano y en particular para los medios de comunicación. El día de hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación la ley que crea la Agencia de Noticias del Estado mexicano.
Notimex se convierte así en un organismo autónomo con el objetivo de contribuir al ejercicio del derecho a la información que tienen todos los ciudadanos. La ley establece la independencia editorial de Notimex frente a cualquiera de los poderes de la Unión y de las entidades federativas. Señala además que toda información que esta agencia genere deberá regirse por los principios de veracidad, imparcialidad, objetividad, pluralidad, equidad y responsabilidad. Esta ley establece importantes innovaciones y avances en materia de periodismo. En primer lugar, prevé el establecimiento de un código de ética que deberá ser seguido por todos los trabajadores periodistas de Notimex. Asimismo, formula el establecimiento de un consejo editorial consultivo conformado por 13 ciudadanos representantes de los sectores social, académico y de los medios de comunicación impresos y electrónicos, tanto públicos como privados. Finalmente, esta ley crea la figura del defensor de la audiencia, primero en su tipo en nuestro país, cuya función será la de recibir las aclaraciones que envíen los usuarios, valorar su procedencia conforme al código de ética que se elabore y, en su caso, emitir las recomendaciones correspondientes al responsable dentro de la agencia. El defensor de la audiencia actuará como garante del derecho de réplica que tienen los ciudadanos. La Presidencia de la República felicita al Congreso de la Unión que hizo posible la creación de esta ley y considera que con ella se cumple con el compromiso de contar con una agencia de noticias del Estado, ya no del gobierno, del Estado mexicano, que sea imparcial y objetiva. Pero además, con esta ley se da un paso importante y se marcan ejemplos a seguir para construir y consolidar en democracia un periodismo ético, responsable, objetivo y al servicio de la ciudadanía. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, Rubén, buenos días. Compañera. Perdón, gracias. Déjame aprenderme tu nombre, te lo prometo. Blanca Estela Botello. Blanca Estela Botello del periódico Crónica. Blanca Estela. Ya. Okay. Señor, 3 preguntas. Una, hoy la Cámara Minera de México saca un par de desplegados pidiendo a las autoridades federales y estatales que apliquen ya la ley y que pongan en orden más bien que pongan en operación las 3 minas que han sido detenidas. Se quejan de que ya se ha pedido esto a la autoridad y que no les han hecho caso y que han sido condescendientes. Esa es una. Otra, ya se giró una orden de aprehensión en contra de Napoleón Gómez Urrutia. Me interesa saber si ya se solicitó se pidió la extradición de este líder sindical depuesto. Y la última, se da a conocer de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes había alertado con anticipación al gobierno de que había algunas irregularidades en las reformas en materia de radio, televisión y telecomunicaciones. Me interesa saber su postura al respecto. Gracias. La primera, la Secretaría de Gobernación tiene semanas trabajando en una mesa de diálogo con las trabajadores para intentar a la brevedad resolver la problemática política y por otro lado la Secretaría del Trabajo trabaja también para resolver los problemas de carácter laboral para abrir de inmediato estas fábricas. Es cierto que en las 3 desde la ley laboral no existe ninguna razón para que se hayan estallado estas 3 huelgas. Deberían de estar estas fábricas trabajando, pero está ahí las 2 secretarías en diálogo con los trabajadores
pediríamos de los trabajadores que antepongan los intereses de tipo personal y tomen en cuenta los intereses del país para que a la brevedad se puedan reabrir estas fábricas, estas minas por un lado y las fábricas por otro. En el segundo de los casos es así. El juez tercero del ramo penal con sede en Hermosillo, Sonora, Manuel Octavio Palafox Acuña, expidió una orden de arresto para que sea ejecutada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora por el delito de fraude agravado en su modalidad de administración fraudulenta previsto en el artículo 319 del Código Penal del Estado de Sonora, y a su vez la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora solicitó a la Procuraduría General de la República, que envió un exhorto y una solicitud para que coadyuve la Procuraduría General de la República con las autoridades del Estado de Sonora para aprehender al depuesto líder minero Napoleón Gómez Urrutia, ya sea en el territorio nacional o en el extranjero. Y a su vez, la Procuraduría General de la República, que le toca y corresponde a ella, ha solicitado ya la cooperación de Interpol para capturar a esta persona hoy prófuga de la justicia mexicana. No solo una vez que Interpol haya detenido a esta persona en el extranjero, en el país que así ocurra, tendrá entonces que las autoridades mexicanas hacer la solicitud de extradición. Pero primero ha girado la cooperación, la ayuda, ha solicitado la ayuda de Interpol para poder capturar a esta persona hoy prófugo de la justicia mexicana, y en su caso, una vez que ocurra la detención, habrá de solicitarse la extradición. Y respecto a la última de las preguntas, quisiera responder de esta manera. La ley a la que se hace referencia fue aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados y por mayoría en la Cámara de Senadores. El presidente de la República, respetuoso de las instituciones en el marco democrático que hoy existe en este país, pues respeta la decisión que tomó el Congreso de la República, e insisto, por unanimidad en la Cámara de Diputados y por la mayoría en los senadores, y el presidente en ese carácter firmó la ley que envió el Congreso, respetando la decisión del Congreso. Mayolo. Gracias, buenos días. La movilización magisterial en Oaxaca afectó ayer las operaciones del aeropuerto de ese estado, lo mantuvo bloqueado por 12 horas y con la consiguiente cancelación de vuelos. Estamos hablando evidentemente de una zona federal. ¿Por qué no se aplicó allí el Estado de Derecho? Y una segunda cuestión, el candidato López Obrador manifestó su intención de acoplarse en caso de que llegara a gobernar a los lineamientos del Banco Mundial, del Fondo Monetario, pero dice él sin tomarlos al pie de la letra. ¿Qué valoración tiene de esto la Presidencia de la República? Sobre la segunda de las preguntas, Mayolo, la Presidencia no comenta declaraciones de los candidatos, de sus equipos y tampoco sus estrategias de campaña. Eso corresponde a la sociedad, a los analistas políticos, a los periodistas y a la sociedad. Y sobre la primera, sí, hay un problema entre la seccional 22 de la CENTE, que tiene que ser resuelto en el ámbito del gobierno estatal, un problema de carácter estatal. Y es cierto que se violentó ayer una propiedad o una estructura en la cual tiene que intervenir también el gobierno federal. Hoy es una empresa privada la que tiene concesionado el manejo de ese aeropuerto, pero es cierto que también tiene que intervenir el gobierno federal. El gobierno federal condena estos hechos
reprueba hechos que violenten la ley. Ya ayer está abierto el aeropuerto, se desalojó después de las horas que tú indicas, pero estos son acciones que no contribuyen a la construcción de la vida democrática del país. Con estos tipos de acciones no avanza la posibilidad de ir consolidando una estructura democrática más sólida. Estos métodos no tienen lugar en la democracia. En ese momento se consideró que, repudiando el hecho, para que se pudieran movilizar las fuerzas federales, en ese momento ya el aeropuerto iba a estar despejado. Un problema de logística en términos de los tiempos. ¿Falló la logística para movilizar a fuerzas? O sea, no hay fuerzas federales en el estado de Oaxaca, habría que haberlas movilizado desde aquí y llevarlas desde acá, y en ese momento ya no se daban los tiempos de la acción misma esta que intervinieron estas seccionales del magisterio. En la eventualidad de que se reprodujese otra manifestación magisterial, la PFP debería intervenir. Desde luego que sí. Sí. Marisa, y luego tú, por favor. Gracias, Rubén. Ahora que ya hay una orden de aprehensión a Gómez Urrutia, que es prófugo de la justicia, que la Interpol ya lo busca, ¿qué sucederá en este caso si es legal los documentos que se están analizando? ¿Todavía se puede tomar nota? ¿Todavía podría ser líder del sindicato? Mira, esa es la Secretaría del Trabajo sigue analizando la documentación. Yo hablé muy temprano por la mañana con el señor secretario del Trabajo, sigue avanzándose la revisión, estará la resolución mucho antes de que pese el plazo de estos 60 días que se conceden. Muy probablemente ya el resolutivo de la Secretaría del Trabajo estará lista la semana que viene. Es decisión de los trabajadores, insisto, la Secretaría del Trabajo no puede elegir o no elegir a un candidato, puede revisar las acciones del sindicato y decir si éstas se realizan o no en el marco de los estatutos. Por cierto, en los estatutos el sindicato minero dice que solo puede ser dirigente una persona de, cito textual, probada honorabilidad. Tocará a los trabajadores decidir esto, no al gobierno de la República. Sí. Hola. Con el debate de inmigración en los Estados Unidos, es seguro que por lo menos van a reforzar la frontera más y agregar más agentes de la patrulla fronteriza. Quisiera saber si México he hablado con varios albergues mexicanos en la frontera norte que están preocupados que va a significar que van a dejar más migrantes en las ciudades fronterizas, por lo menos en el corto plazo. Y quisiera saber si México tiene un plan para ayudar a la gente que llega allá sin dinero y sin una forma para regresar a sus pueblos de origen. Y si en el pasado los Estados Unidos han intentado diferentes programas de repatriación, y si México le gustaría también hacer un plan de orden para recibir a esta gente. Mira, sí existen, funcionan de manera permanente. Acciones que realiza el propio gobierno federal, acciones que realizan organizaciones de la sociedad civil. Seguramente estos planes habrán de continuar, pero reiterar que la posición del gobierno de México, independiente de que esto tiene que ocurrir y tiene que hacerse para protección de las personas, la solución al problema no estriba en tomar medidas de este carácter, que hay que hacerlas en solidaridad y por principio de humanidad, sino el problema tiene que resolverse en el marco de una reforma integral, tal como lo consideran las autoridades norteamericanas, una reforma comprensiva, dicen los norteamericanos, y en el caso de México de una reforma integral que contemple la posibilidad de una migración ordenada, legal, segura, respetuosa de los derechos humanos. El gobierno de México mantiene sus expectativas y su
esperanza y entusiasmo moderado respecto a las posibilidades de que en los próximos días, una vez que se cite la comisión bicameral, pueda aprobarse una ley migratoria que resuelva el problema de fondo, una ley que resuelva un problema histórico en la relación entre estos dos países, que este gobierno puso en la agenda de la relación bilateral, y esperemos que se pueda resolver por bien de la gente y por el bien de los dos países. Carlos. Rubén, buenos días. Dos cuestionamientos. La UNESCO manejaba que México ocupa el lugar número 15 en aprovechamiento de estudiantes de entre 20 y 25 años. Esto es incluso por debajo de países como Dominicana o Barbados. Y bueno, en este mismo sentido, la NUYE señalaba que si bien ha habido un aumento en los montos a la educación, también en el asunto de la educación superior hay una reducción del 11% del monto destinado para cada estudiante, decía la NUYES. Y la otra cuestión es, una vez que se dio esta orden de aprehensión contra Gómez Urrutia, ¿no hay temor en el gobierno federal de que se radicalicen las protestas de los mineros en paro? Gracias. No, ningún temor. El gobierno de la República confía en que los trabajadores son personas respetuosas de las leyes, y aquí es una autoridad legal la que ha solicitado una orden de aprehensión de un estado donde existe industria minera, precisamente a demanda de trabajadores de la industria minera. De ninguna manera sabemos que los trabajadores son respetuosos de la ley. De otra manera, no, seguramente leíste mal el informe de UNESCO, no hace referencia alguna al aprovechamiento. Lo que hace ese informe, conozco bien y a detalle, es que ¿cuántos estudiantes en educación superior hay por cada 10,000 habitantes? Y en ese sentido México ocuparía la posición 15 en el conjunto de los países de América Latina. Hay maneras distintas de leerlo, ocupa el segundo lugar de todo el continente en términos de matrícula en la educación superior, solo superado por Brasil. Cerca de 2,5 millones de estudiantes en los niveles de educación superior en el país, contemplando todos los rubros. Y es cierto que comparado con otros países, algunos de muchos menor, países de las zonas caribeñas de 300,000, 400,000, 500,000 habitantes, también en la zona continental, la Argentina es el país con mayor porcentaje de estudiantes en educación superior por cada 10,000 habitantes, podemos reconocer de verdad que hay un rezago que es histórico y que este gobierno lo empezó a resolver. Si ustedes recurren al conteo de población que se acaba de hacer, la matrícula en la educación superior pasó del 10.9 en el año 2000 a 13.6% en el 2005. Tuvo un crecimiento en este gobierno del 24.7% la matrícula de educación superior. Pero un gobierno no puede resolver de inmediato todos los rezagos históricos de una política de años atrás que no privilegió la educación superior. Héctor. Buenos días. Dos preguntas. Una, ¿el gobierno mexicano tiene localizable a Napoleón Gómez Urrutia en Canadá todavía o ya está en otro país? Y dos, ¿la presidencia tiene documentado que efectivamente el senador Jorge Emilio González Martínez duerme aquí en los alrededores de Los Pinos? No comento estrategias de campaña, no sé si duerme aquí. Y toca lo que a las autoridades mexicanas, vía la Procuraduría General de la República, en coadyuvancia a la Procuraduría General del Estado de Sonora, se ha solicitado a la Interpol que arreste a esta persona prófugo de la justicia mexicana. No podría afirmar dónde está en este momento. Toda la información que se tiene a nivel de los medios, él mismo ha dicho que está en Canadá. Obviamente que está en Canadá. La Interpol tendrá pues mucha mayor información de dónde podrá hacer la captura, porque es absolutamente público que el señor esté en Canadá. Él lo ha dicho, el señor Napoleón Gómez Urrutia, que está en Canadá. Esperamos que entonces
Interpol pueda con mucha rapidez poder realizar esta captura. Roberto. Buenos días, Rubén. Con respecto a la cuestión de la migración, yo quería preguntarte si ya tienen contemplado México, el gobierno mexicano, el presidente Vicente Fox, el regreso de aproximadamente 1.2 millones de mexicanos. De aprobarse esta iniciativa que está ahorita que ya se aprobó en el Senado y de empatarse en la Cámara de Representantes, no todos los mexicanos que están en Estados Unidos van a recibir la ciudadanía y van a tener que regresarse 1.2 millones aproximadamente, según algunas cifras de algunos legisladores. ¿Ya tiene contemplado México o el gobierno, repito, o el presidente Vicente Fox, qué hacer con ese 1 millón aproximadamente de mexicanos que van a regresar a México, o será una herencia que le dejen al próximo gobierno de la República? Eso es por un lado. Por el otro lado, parece ser que grandes empresas, por ejemplo Teléfonos de México, son las que están presionando para que no se aprueben estos nombramientos en la COFETEL. De hecho, tengo información que vino Sánchez Ugarte aquí a la Presidencia de la República y que le habían dado el visto bueno para que fuera uno de los integrantes. Sin embargo, Teléfonos de México presionó para que no fuera así. Ahora son las grandes empresas las que imponen o oponen a los funcionarios de gobierno. No, yo no consideraría que eso sea así. Le toca al Congreso de la República, establecido hoy o representado hoy en la permanente, decidir sobre los nombres que envíe la Presidencia de la República. Es el Congreso mexicano, es la autoridad, este poder de la Unión, que es el poder legislativo, el que habrá de decidir sobre quiénes habrán de integrar esta comisión, a propuesta ciertamente del Ejecutivo, pero es el Congreso quien habrá de decidir. No son las empresas, es el Congreso mexicano. Desde luego que tendríamos una posición respecto a la primera de tus preguntas, Roberto, pero no queremos especular. Hay que ver cómo termina este proceso, ver de qué dimensión realmente es. También existen hoy, a pesar de la tendencia de la propuesta del Congreso norteamericano, no de las cámaras de senadores, sino de los congresistas, a ser más duros en materia, digamos, de los aspectos de seguridad. También se habla ahora de que la propia cuota que estableció los senadores de unos 250,000 trabajadores temporales al año podría incluso ser aumentada por el Congreso, por los congresistas, a más de 350,000. Entonces, como es una discusión que todavía no termina, esperemos que termine la discusión, no especulamos y después fijamos nuestra posición. Muchas gracias. Sí, Rebeca. Rubén, buenos días. A un mes exactamente del proceso electoral, ¿cómo ve la presidencia el clima político? ¿Va marchando el proceso? ¿Está el país listo para unas elecciones transparentes y legales? Lo hemos insistido una y otra vez y no ha cambiado en nada la condición del país. Buen día, nos vemos el lunes. Hasta luego.